Bienvenidos de vuelta. Aldo, estamos conversando acerca de las estructuras y cómo esas muchas veces por conflictos de intereses, por amistades, a veces no funcionan como deberían de funcionar. Estamos hablando específicamente de las estructuras de cómo la gente hace para garantizar cuánto se pagan o no los altos funcionarios en empresas, ¿no? Sí, exacto. Estamos viendo justamente que estas buenas prácticas que pueden tener algunas empresas terminan siendo vulneradas nuevamente por, digámoslo así, en términos muy sencillos, por la creatividad de muchos gerentes o altos directores. Hasta en Wall Street hacen la finta. Pero por supuesto, existe ahí el incentivo para ver cómo se extrae valor económico de la empresa en la medida en que me han delegado algún tipo de decisión para eso, justamente. Entonces, el tema del gobierno corporativo es un concepto dinámico. Si hoy se tienen estas prácticas, mañana se puede aprender cómo se vulneraron y pueden salir mejores prácticas nuevas. En el caso de Merrill Lynch, yo asumo, no sé cuál era su estándar de buenas prácticas corporativas de esa empresa, pero asumo que debe haber tenido ciertos vacíos para que se concreten estas situaciones como las que comentaba Luis Felipe, ¿no? Ahora viene todo el tema. Estas prácticas han sido desarrolladas hasta cierto nivel por algo voluntario, por la voluntariedad de Merrill Lynch o de la empresa que sea, de tener estas buenas prácticas, o también han sido desarrolladas por cierta obligatoriedad, en el caso de Estados Unidos, por la SOX, el Sarbanes-Oxley Act, que te pide ciertas buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas que cotizan en el mercado de Nueva York. Entonces, viene este hecho. Lo hacemos obligatoriamente hasta cierto punto, luego voluntariamente algunas buenas prácticas y luego que el mercado premie a la empresa que tuvo mejores o peores prácticas de gobierno corporativo. Más que voluntario, yo diría reputacionalmente, porque ponen a gente supuestamente de alta reputación en los comités y esta gente es la que tiene que, pues, digamos, darse su brazo a torcer para que pasen estos altos salarios, ¿no? Sí, es cierto. En realidad, el gobierno corporativo final, la esencia, aparte de ser un mecanismo de control, finalmente también recae todo esto en el tema de la ética. Finalmente, tú puedes tener el mejor estándar de gobierno corporativo en las mejores empresas y finalmente por un tema de ética y por un tema de creatividad en vulnerar sistemas, terminas haciendo un acto finalmente de corrupción corporativa, ¿no? Jorge, y aplicando esto, digamos, al Perú, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender? Obviamente estamos hablando de que en Estados Unidos, como siempre dicen, en todos lados se cuecen habas. Obviamente ya sabemos que han habido conflictos de interés. Había una película, Inside Job, el año pasado, acerca de la crisis, todos los conflictos de interés y cómo las personas iban de un lado al otro. ¿Qué podemos aprender nosotros desde el Perú de todo esto? Bueno, desde el punto de vista regulatorio, yo daría un paso atrás y muchos piensan que la crisis financiera que tuvimos en el 2007-2008 y que de hecho todavía no termina, es consecuencia de un cambio regulatorio que hubo en Estados Unidos en el 99, en el que se cambió el Glass-Steagall Act por otra regulación financiera, que básicamente lo que hacía era juntar la banca de inversión con la banca comercial nuevamente. En el 33, como resultado de la Gran Depresión, se habían separado las actividades de banca de inversión de la banca retail o de la banca de consumo, ¿no? Y la idea de esto es de que hay cierta banca que tiene cierto riesgo y la banca de inversión es una banca que tiene mayor riesgo, sí. y tomaron, digamos, como banco total demasiado riesgo, digamos. Correcto. Entonces, básicamente los bancos en Estados Unidos usan fondeo del público en general para efectivamente dar crédito, que es lo que necesita la economía, pero además para hacer actividades especulativas o de inversión, digamos. No necesariamente especulativas, pero hacer inversiones que en teoría son más riesgosas que dar un crédito, ¿no? Eso lo podemos traer a la realidad de Perú, y creo que se ha hecho un gran avance en que la CONACEF se haya vuelto una superintendencia, digamos, la superintendencia del mercado de valores, digamos, junto con la superintendencia, digamos, creo que van a hacer un trabajo muy pero tú en concreto muy interesante básicamente estás hablando que la banca se separe de las agencias de bolsa, que se separe de los fondos mutuos, que se separe de las AFP, porque más que se separen, digamos, legalmente, que las actividades en Inglaterra, por ejemplo, han propuesto una regulación que se llama ring fencing, que lo que buscan hacer, todavía no está aprobado, es aislar la parte retail o la parte de consumo de los bancos de las actividades de banca de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podría ir la solución, y básicamente es tratar de alinear incentivos,
porque el incentivo de un banquero, hoy en día global, es maximizar el retorno del banco, ¿no? Y la mejor forma de hacer eso es apalancar el banco. El problema que hubo inicialmente fue que los bancos americanos estaban muy apalancados, tenían muchos activos en términos de su patrimonio, y digamos, ese fue el inicio de la crisis. Ya demasiado riesgo, y cuando todo vino para abajo, obviamente chocó con todos. Luis Felipe, acá también, digamos, tuvimos parecidos crisis hace muchos años, cuando diferentes grupos utilizaban sus bancos para financiar sus propios negocios, y es algo parecido, ¿no? Digamos, la plata del banco debería solamente ser arriesgada hasta cierto nivel, los negocios más riesgosos deberían de ser financiados de otra manera. Sí. ¿Tú qué piensas de la idea de Jorge, digamos, acá en el Perú? ¿Tú separarías la banca o harías algunos límites entre la banca, las AFPs, las casas de bolsa? Sí. ¿O tú crees que acá sí sería bueno? Sí. Cuando a mí yo tuve el honor y la responsabilidad de ser superintendente adjunto de banca, una de las cosas que yo proponía en las reuniones de trabajo internas que teníamos, que eso no se logró plasmar, pero quedó un poco la idea, y de hecho sirvió para que se pudiese crear, en la época de que estaba el superintendente Martán, se creasen la superintendencia adjunta de riesgos, ¿no? Y hubiera un énfasis mucho más fuerte en la gestión de riesgos en los bancos, tanto en riesgo crediticio, riesgo de liquidez como riesgo operacional. Yo particularmente creo que lo que deberían haber, por ejemplo, con los distintos bancos o grupos financieros en el Perú es una separación entre el banco y otras actividades. O sea, supongamos haya la holding X, que tiene el banco, y le sacamos del banco la titulizadora, la sociedad agente de bolsa, la compañía de fondos mutuos, y se ponen en la holding de manera separada. ¿Por qué? Porque el banco, además de tener riesgo crediticio, tendría un riesgo adicional en la parte de la gestión que puede hacer la sociedad agente de bolsa, o en el riesgo fiduciario que puede tener una sociedad de fondos mutuos. Si bien es cierto, por ejemplo, una sociedad de fondos mutuos de un banco muy grande puede tener 2.500 millones de dólares en activos, y esos activos pertenecen a los partícipes de los fondos mutuos. Si algo pasase en el fondo mutuo, la gente no va a girar contra la administradora, va a girar contra el banco. Entonces es prudente, es conveniente separar. Además le permitiría al banco un mejor uso de su capital para el propósito con el que está hecho, y separaría las funciones de los directorios del banco, de la sociedad agente de bolsa, de la sociedad de fondos mutuos, de la sociedad titulizadora, separando mejor las funciones. Permite también una mejor gestión de auditoría interna y externa, y no tiene un efecto sobre el capital neto. Más aún, yo creo que ahora con los temas de Basilea III le convendría a la mayoría de los bancos y podrían mejorar en conjunto el ROE. Pero es cuestión de que los gerentes generales de los bancos quieran soltar parte del poder. Esa es la verdad. Porque hoy día, para ser sincero... Pero nosotros como sociedad... ¿incurrimos algún riesgo posible como lo que ha pasado en Estados Unidos? Si esto no, porque por acá no es la situación, no es igual. No están tomando apuestas mundiales con vehículos del banco, claro, financiándose. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que en los bancos de inversión, sobre todo, no nos olvidemos que esta crisis estalla en realidad en el lado de los bancos de inversión. Estalla Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, ¿no es cierto?, que provoca una eclosión. Y por último, una gran compañía de seguros, AIG, que es que también se pagaron un montón de plata a los funcionarios. Exacto. Y también hubo un escándalo con eso. Entonces, en el Perú, afortunadamente, la supervisión que tiene la SBS es bastante más profunda en ese tema, y se respetan mucho mejor los límites de apalancamiento. Y como dice Jorge, no está tan sobreapalancada la banca peruana. De hecho, no está sobreapalancada, existe mucho mayor conciencia, y hay un mejor uso del capital, está más racionalizado. En Estados Unidos el gran problema es que los bancos de inversión, además de estar ya 20 veces, 25 veces apalancados, tenían vehículos subsidiarios fuera de libros, donde tenían, digamos, un riesgo no solamente reputacional, tenían un riesgo directo porque muchas veces estas instituciones giraban a su vez credit default swaps contra los instrumentos que estaban en esos vehículos, y por lo tanto ese riesgo les terminaba rebotando, y no lo tenían en los libros. O sea, no tenían directamente en los libros, estaba escondido. Entonces, a la hora que estalló, resultó que la verdadera apalancamiento era 35, 40 veces. Sí, yo escuché que Lehman llegó hasta como 50 a 1. Así es. Entonces, si caía 2% del mercado, perdían toda la plata. Así es. Entonces se quedaban sin patrimonio. Ahora, el tema de Lehman es un caso típico de algo que no debió caer. O sea, yo creo que fue ahí un tema más de
una rivalidad entre Paulson y Fuld. Toda la película esta que se hizo se centra acerca de que lo agarraron a Lehman de punto, digamos. Pero yo no tengo la menor duda que eso fue lo que sucedió, porque Lehman no era menos malo que Merrill Lynch o que Bear Stearns. Pero eso da un poco de asco, ¿no? Te das cuenta que en Estados Unidos, como yo, también se cuecen habas, o también hubo favoritismo, o sea, hay una cierta élite que maneja todo. Yo puedo afirmarte que probablemente a Lehman Brothers con una cantidad entre 12.000 a 16.000 millones de dólares lo salvaban. Y eso hubiera evitado que el paquete de rescate, pocos días después o pocas semanas después, hubiera sido de más de 800.000 millones de dólares. Cuando se cae Lehman Brothers, detona, porque Lehman Brothers tenía 640.000 millones de dólares en activos y obligaciones más o menos por 624.000 millones. Al caerse Lehman Brothers, el efecto sistémico de confianza fue brutal y puso de rodillas a AIG, que al día siguiente o a los 2 días se iba a la bancarrota y obligó a la Reserva Federal a meterle 80.000 millones de dólares primero y después otra cantidad adicional. Y por último, en marzo, hacer un fencing con Citibank, o sea, rodear a Citibank y extraerle, a Citigroup, extraerle ciertos riesgos, poniéndole 45.000 millones de dólares más una protección de 300.000 millones de dólares de sus activos malos. O sea, el tema se desbordó totalmente, porque es así. Cuando se quiebra el cristal de la confianza en el sistema financiero y la crisis se hace sistémica, las pérdidas pueden ser monumentalmente grandes. Hay otro argumento, no hay argumento que es mejor haber tirado todo sobre la mesa, porque si hubieran salvado a Lehman, también todas esas garantías que había dado AIG, digamos, pues sobre todos esos préstamos que terminaron costándole billones de dólares, tarde o temprano también hubieran caído. Hay algunos que dicen que prefieren que todo rápido y otros que más lento. Vamos a un corte y volvemos.